Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la última sesión del aula de este curso. Este año hacemos 10 años en el aula y esta será la conferencia número 109 de las que llevamos todas desde que empezamos. Pues nuestro ponente, don Gonzalo Génova Fuster, es vecino de Torrelodones, es ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en filosofía y doctor en ingeniería informática. Sus principales líneas de investigación y docencia se centran en los sistemas informáticos y los fundamentos filosóficos de los mismos, la inteligencia artificial, que nos interesa muchísimo a todos, que está muy de moda, y la ética para ingenieros. Ha sido galardonado con los premios Razón Abierta, otorgados por la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger. Es miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España y como divulgador escribe en la Bitácora de Máquinas e Intenciones reflexiones sobre la tecnología, la ciencia y la sociedad. Además, hace publicaciones relacionadas con sus ramos de la ingeniería y eso es la segunda vez que comparece en el aula. Nos visitó el día 15 de diciembre de 2015, allá en nuestros comienzos, con un tema que era ciencia y religión. Y ahora nos hablará con un asunto que utilizan mucho los enemigos de la Iglesia. El caso Galileo. Don Gonzalo, adelante. Muchísimas gracias, Hilario. Y bueno, yo creo que, aunque no conozca los nombres de ustedes, nos conocemos todos de vista, porque aquí nos hemos visto. Sí. Sí, decenas de veces aquí en la parroquia, ¿no? Muy bien. Bueno, pongo esta partitura, no se ve nada, pero estaba así pequeñita a propósito, que no se vea, no hace falta que se vea más. Pero esto es Bohemian Rhapsody, que es la única canción que yo sepa en la que se habla de Galileo. Aquí les sonará seguro, cuando dice Galileo, Galileo. Freddie Mercury, ¿no? Queen. Bueno, la pongo aquí porque yo a esta hora tendría que estar ensayando en el coro de San Ignacio, porque yo canto en el coro de la competencia, entonces me he pirado de mi ensayo para poder estar aquí con ustedes. Y, en fin, pero es un poco... Tengo ahí como el complejo de culpa, ¿no? La sensación de culpa. Bien. Y en las ilustraciones que voy a poner, sí, salvo que me haya colado en alguna, las ilustraciones de Galileo, he procurado poner siempre el autor y el año. Lo del año es importante, ¿eh? Fíjense, esta ya es de finales del siglo XIX. Son casi todas del siglo XIX. Ya, fíjense las distintas ilustraciones que van saliendo. Bien. Quería contarles un poco, primero, el contexto biográfico. En este caso, mi biografía. ¿Por qué a mí me ha interesado desde hace muchísimos años el tema de Galileo? Este libro, Galileo y la Iglesia, publicado en 1987, yo lo leí, pues no recordaba yo el año en el que se había publicado, de hecho yo pensaba que lo había leído más joven todavía, ¿no? Pero en el año 87 yo ya estaba en la universidad, yo pensaba que lo había leído incluso antes, ¿no? Y a mí me marcó mucho, se puede decir que me marcó mucho, fue casi como el primer libro sobre Galileo que yo leí y recuerdo muchas cosas de las que se dicen ahí, de hecho la tesis principal que sostiene este señor Walter Brandmüller, que es cardenal de la Iglesia Católica. Esto que sale aquí es, además, mi primer trabajo académico, que no es lo primero que se publicó, porque se ha publicado en el 98, pero en realidad lo escribí 3 años antes, en el 95, para una asignatura de filosofía de la ciencia. Y unos años después lo aproveché y lo publiqué en una revista que en el currículum académico de un académico español, un universitario español, no vale absolutamente nada, pero bueno, fue el primero y estoy muy orgulloso de ese artículo, ¿no? Sobre la rehabilitación de Galileo Galilei. O sea que siempre ha sido Galileo, el asunto de Galileo siempre ha sido de muchísimo interés para mí personalmente, ¿no? Y este otro libro, aunque es anterior en el tiempo, publicado anterior en el tiempo, yo lo he leído hace relativamente menos tiempo, no sé exactamente cuándo, ¿no? Quizá hace unos 10 años o algo así, ¿no? Stillman Drake es un estudioso de Galileo también muy reconocido internacionalmente, y este es un libro, ha escrito muchísimas cosas sobre Galileo, este es un libro divulgativo también muy asequible, el de Brandmüller también es muy asequible. No sé si estará todavía disponible, pero bueno. Bien, esta transparencia, no se asusten de ella, tiene así, pero quería poner un poco una cronología para situarnos en el tiempo, empezando
con 1517, que es como la fecha que se suele poner así el día clave, ¿no?, en el que Martín Lutero clava sus 95 tesis contra las indulgencias en la iglesia en Wittenberg, porque es como la fecha de inicio del protestantismo, porque el asunto de Galileo, el caso Galileo, no se entiende si no es en la Europa dividida entre la Iglesia católica y las iglesias protestantes, el cisma protestante o la reforma, la contrarreforma. Tiene mucho que ver, como parte del contexto es muy importante. Por supuesto, Nicolás Copérnico, que en 1543 publica el sistema conocido como copernicano, De Revolutionibus Orbim Celestium. Si no me equivoco, de hecho, la palabra revolución tiene el significado que hoy día le damos de cambio histórico, de cambio político, cambio social, por este libro, porque las revoluciones son las vueltas, ¿no? Como cuando decimos que antes decíamos, ¿no?, que un disco pues iba a 45 o a 33 revoluciones por minuto, ¿no? Esas son las revoluciones, las vueltas, ¿no? Entonces, Copérnico habla de las vueltas que dan los orbes celestes, o sea, las órbitas, las esferas celestes. Bueno, unos años después, el Concilio de Trento, que no trata de este asunto, pero bueno, también por situarlo, es el concilio en el que se afronta la cuestión del protestantismo, básicamente, y muchísimas otras cosas que era importante afrontar en la Iglesia Católica. 1564, o sea, justo un año después de que termine el Concilio de Trento, es cuando nace Galileo. 1600, Giordano Bruno, que es juzgado, condenado y quemado en la hoguera. No les he preguntado, a veces cuando hablo de Galileo en algunos sitios, pregunto a la gente, ¿y cómo creen que murió Galileo?, ¿no? Y les doy 4 opciones, ¿no? Lo que pasa es que en este caso no creo que ustedes alguna idea tendrán, ¿no? No creo que funcionara, ¿no? Pero yo normalmente doy 4 opciones, ¿no?, que es: murió en su cama de viejo, murió atropellado por un carromato, murió quemado en la hoguera y murió en una epidemia de cólera. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Si alguien quiere... En su cama. Quemado en la hoguera. ¿Quemado en la hoguera? A ver, quemado en la hoguera, ¿quiénes piensan que murió quemado en la hoguera? Ah, unos cuantos, ¿eh? ¿Atropellado por un carromato? ¿En una epidemia de cólera? ¿Y murió de viejo en su cama? Vale, Galileo murió de viejo en su cama. De hecho, aquí se ve, muere Galileo en 1642, cuando el segundo juicio fue 9 años antes, ¿no? Atropellado por un carromato, que yo sepa fue Antonio Gaudí y no sé si algún otro científico famoso, ¿no? Un tranvía. Entonces, claro, en la leyenda, la mezcolanza de unos casos con otros y tal, ¿no?, pues a veces ha llevado a que por pura ignorancia, y a veces posiblemente también por mala idea, se mezclan las historias. Entonces hay gente que afirma con todo rubor, lo escribe, lo dice, que Galileo fue quemado en la hoguera, ¿no? A eso llegaremos, ¿no? 1609, Kepler, que un astrónomo, como astrónomo es más importante, se puede decir que es más importante que Galileo, ¿eh? Lo que pasa es que no ha tenido una influencia tan global en la evolución de la ciencia, ¿no? En 1609 publica Astronomía Nova, que es muy importante, porque en ese libro es donde Kepler argumenta y presenta al público que las órbitas planetarias no son circulares, sino que son elípticas. Esto es algo que no ya para la mentalidad medieval, sino para la mentalidad de cualquier científico era inconcebible. ¿Por qué inconcebible? Porque las órbitas tenían que ser circulares, porque la circunferencia es la figura perfecta. Entonces, ¿cómo no iban a ser circulares las órbitas? ¿Por qué motivo podían ser de otra forma? ¿No? Entonces, que Kepler, o sea, Kepler tuvo él mismo que hacer un esfuerzo intelectual enorme para quitarse él la idea de la cabeza de que las órbitas tenían que ser circulares, para dejarse convencer por las observaciones astronómicas. Es una proeza intelectual de primera magnitud. Le envió su libro a, no sé si este u otro, a Galileo. Galileo no lo tuvo en cuenta a Kepler, más bien lo despreció a Kepler, porque Galileo estaba convencido de que las órbitas eran circulares, ahí no cambió. Bueno, en 1610 publica Sidereus Nuncius, donde Galileo explica
sus descubrimientos con el telescopio, que es un poco lo que prende la mecha, ¿no?, de todo el caso Galileo. Y unos años después, todavía son unos cuantos años, hasta 1616, donde se celebra el primer juicio contra Galileo y en el que se condena el copernicanismo, como veremos después. 1623, Il Saggiatore, escribe Il Saggiatore. Como ven, Sidereus Nuncius está en latín, Il Saggiatore ya está en italiano, o más bien en toscano, porque era una época en la que algunos científicos ya empezaban a escribir en lengua vernácula para llegar a más público, ¿no? Y es también el caso de Galileo. 1632, también en italiano, o toscano, el diálogo sobre los dos máximos o dos principales sistemas del mundo, en el que desafía la prohibición que le habían, la condena del copernicanismo, y desencadena el segundo juicio. De 1633 a 1642 vive recluido en arresto domiciliario, hasta que muere, de viejo, en su cama, ciego, porque había ido perdiendo la vista. Y en esa época publica, en esos años, publica en 1638, muy poco después de publicar ese libro, ya se queda ciego. Los discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. 1642 muere Galileo y ese mismo año es cuando nace Newton. Y unos años después, Isaac Newton publica los principios matemáticos de filosofía natural, o sea, principios matemáticos de física, porque en aquel momento lo que hoy llamamos física se llamaba filosofía natural, que es la obra cumbre de la ciencia occidental. Todos los demás, todos los que han venido después, aunque a ojos de un lector de hoy día es un libro muy difícil de leer, muy difícil de leer, porque utiliza un estilo demostrativo que para nosotros hoy día es complicado, pero de alguna manera pone los fundamentos de la ciencia física, y todos los demás científicos, todas las demás ciencias han querido imitar el método de Isaac Newton. Bueno, 1725 es importante el año porque es la primera prueba física, en este caso por medios ópticos, del movimiento de la Tierra, al que luego volveré sobre este asunto, y el copernicanismo, que había sido prohibido, a raíz de ese descubrimiento de James Bradley, vuelve a ser permitido por la Iglesia Católica. Hablaré también un poco de Jorge Juan, el marino y matemático español, que en 1773 publica este libro, Observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú, ya luego comentaré por qué, y luego ya pasamos aquí en esta breve cronología al siglo XX con el Concilio Vaticano II y la rehabilitación, el proceso de rehabilitación de Galileo, que fue el origen de ese trabajo mío que les he hablado antes, ¿no?, de Juan Pablo II. Bien, entonces, un breve resumen de las aportaciones científicas de Galileo. ¿Por qué se le considera el padre de la ciencia, ¿no? Pues brevemente, por no alargarme, ¿no?, pero creo que todo el mundo es conocido el tema de la caída de los graves, o sea, caída por la gravedad, la caída de los cuerpos que pesan, ¿no? Esa idea de que todos los cuerpos caen con la misma velocidad, o más precisamente con la misma aceleración, independientemente de cuál sea su peso, es una idea que no es demasiado intuitiva. De hecho, no es intuitiva, porque nuestra experiencia primera es que si yo estoy en la cocina y tengo un tenedor y una servilleta y se me caen, pues el tenedor cae antes al suelo que la servilleta, mucho antes, ¿no? Entonces, hay que hacer un razonamiento para decir, no, pero es que la servilleta tiene más resistencia y como que flota, pero hay que pensarlo, ¿no? Pero la experiencia primera es que los cuerpos más pesados caen más rápido, ¿no? Y demostrar eso, y encima la forma en la que lo demuestra Galileo es interesantísimo, que no lo demuestra subiéndose a la Torre de Pisa. Pero eso es otra historia que la he contado en otros sitios y no toca hoy, ¿no? Es una leyenda el que Galileo se lanzara los objetos, ¿no? Galileo lo demuestra de una forma maravillosa, magnífica. Para mí es un prodigio, ¿no? Pero no lo voy a contar ahora. Bueno, luego está el principio de relatividad galileana, porque esto de la relatividad la asociamos mucho con Albert Einstein, pero el primero que se puede decir que habla claramente de un principio de relatividad del movimiento es Galileo, y es una cosa muy sencilla, muy sencilla. Si estamos en un barco grande, ¿no?, con la mar en calma, o sea que el oleaje le afecta poco, ¿nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo? Cuando estamos en una estación
y tenemos en un tren y tenemos otro tren al lado y empezamos a ver, ¿no?, que hay movimiento, ¿no? Pero ¿soy yo? ¿Es mi tren el que se está moviendo o es el de enfrente? ¿No? ¿Cuál de los dos se está moviendo? ¿No? El principio de relatividad galileana es... Sin él no podríamos vivir, ¿no? Y él escribe, estas son palabras de Galileo: enciérrate con un amigo en la cabina principal bajo cubierta de algún barco grande, lleva contigo algunas moscas, mariposas, ¿no? Y verás que vuelan. Claro, si no hay aire, si las ventanas están cerradas, ¿no?, pues las moscas vuelan, ¿no? Y menos mal, ¿no? Y por eso nos podemos caminar por el pasillo de un avión que está volando a 900 km por hora y cosas por el estilo, ¿no? Ese es el principio de relatividad galileana. Bueno, pone las bases, sienta las bases del método científico moderno, aunque no es el primero, ni muchísimo menos. Estamos hablando del siglo XVII, en la Edad Media, en las universidades de Oxford, de París, de Salamanca, ya había habido muchos avances y hay precedentes incluso en la ciencia islámica y anteriores. Pero Galileo tiene el mérito de, lo pone todo por escrito, lo enseña y sus libros son muy divulgativos. Y además hace una cosa muy importante y es la matematización de la física. Aquí lo importante es medir. Hay una frase que se suele atribuir a Galileo, se encuentra muchísimo en internet: mide lo que puedas medir y lo que no puedas medir, hazlo medible. Galileo con sus experimentos pues mide muchas cosas, ¿no? Nosotros sabemos, hay cosas que son relativamente fáciles de medir, ¿no? Si yo quiero medir el ancho de esta mesa, o sea, medir es comparar, lo comparo con un metro, lo comparo con palmos, con mi mano, o con mis pies, o con mi antebrazo, y entonces mido en codos. Medir es comparar con un patrón, ¿no? Y las distancias son relativamente fáciles de medir. Los tiempos no son fáciles de medir. Galileo, que, bueno, inventa infinidad de artilugios de todo tipo, este es el telescopio, pero también él descubre la ley del péndulo. Les sonará esa historia, ¿no?, de que estaba distraído en la iglesia viendo cómo oscilaba el candelabro, y en lo que se fijó es en que, independientemente del candelabro, si la oscilación era muy amplia o muy pequeña, ¿no?, porque... ¿He dicho candelabro? El botafumeiro, no es candelabro, ¿no? El incensario. O una lámpara, no tiene por qué ser un incensario, una lámpara, ¿no? Entre comillas se cansa, no es que se canse, ¿no?, pero bueno, el rozamiento del aire le va quitando energía, pero cuando oscila poquito, el periodo de oscilación es el mismo. ¿Y cómo sabe eso Galileo? Es muy ingenioso, ¿eh? ¿Cómo mides el tiempo? Es difícil medir el tiempo. ¿Cómo lo mide Galileo? Con los latidos del corazón. Galileo es hijo de Vincenzo Galilei, que era músico, entonces los músicos tienen un sentido del tiempo, de la duración, muy afinado, muy desarrollado, ¿no? Galileo también lo tenía. Y él, para empezar a medir las cosas con precisión, claro, es una época en la que no hay relojes precisos. El tiempo se mide con velas, a ver lo que dura la vela en consumirse, pero claro, con una vela no puedes medir segundos. Con una vasija llena de agua con un agujerito, ahí puedes ser relativamente preciso, pero no sé si tanto como segundos, ¿no? Entonces es muy importante la ley del péndulo. ¿Y cómo medimos velocidades? Distancias es relativamente fácil medir. Tiempo, bueno, más o menos. Las velocidades es muy difícil medirlo. Bueno, Galileo inventa formas de medir. Por eso dice, mide lo que puedas medir y lo que no puedas medir, hazlo medible. Pero esa frase no es de Galileo. Refleja bien el espíritu de Galileo, de la ciencia galileana, pero no es de Galileo, aunque en internet aparece cientos de miles de veces atribuida a Galileo, ¿no? Y, bueno, también escribí hace un tiempo un articulillo sobre esa frase. Pero claro, la matematización de la física, o sea, llegar a decir cómo es la caída de los cuerpos, con qué velocidad caen, no es decir, ¿y por qué caen? La matematización de la física es, de alguna manera, es decir adiós a las causas, sobre todo a las causas en sentido esotérico, a la explicación de por qué ocurren los fenómenos, ¿no? Simplemente los fenómenos ocurren de esta manera, conforme a estas leyes, estas regularidades, estas leyes matemáticas, ¿no? Y Galileo tiene mucho de... Claro, la ciencia moderna es ciencia galileana en ese sentido, es ciencia muy matematizada. Un científico moderno no entiende su trabajo si no es
a ver, ¿dónde están las variables que quiero medir? ¿No? Bien, y desde un punto de vista más filosófico, él era próximo al mecanicismo, está muy relacionado con eso, ¿no? La postura de filósofos como Francis Bacon o René Descartes, que son contemporáneos de Galileo, que de alguna manera lo que dicen es, bueno, las finalidades, sobre todo, finalidades entendidas como propósito de eso, no le interesa a la ciencia, ¿no? El por qué, quién es el responsable, ¿no? El por qué en el sentido de quién es el responsable, quién es el autor de las cosas. Las cosas ocurren, bueno, ahí lo dejo, no me quiero enredar más con esta cuestión. Bien, entonces, el caso Galileo, para entender el caso Galileo hay que entender la cosmovisión precedente, la cosmovisión geocéntrica, heredada de Ptolomeo, que es un astrónomo griego de unos cuantos siglos antes, si no recuerdo mal es del siglo II después de Cristo. Entonces, la cosmovisión geocéntrica es, por así decir, la cosmovisión de sentido común, es la cosmovisión que todos esperamos. No creo que ninguno de ustedes haya entrado en esta aula y haya pensado, y la Tierra está girando ya a una velocidad tremenda. Seguro que a nadie se le ha ocurrido, ¿no? Estamos aquí quietos, ¿no? La Tierra está quieta, ¿no? Y en cambio, y lo que nuestra experiencia cotidiana es, el sol sale, el sol se pone, la luna, ¿no? Las cosas se mueven, pero la Tierra está quieta, ¿no? Y todo lo demás gira. La Tierra en el centro del universo. Pero hay objetos, hay astros en el cielo que se mueven. Las estrellas fijas, ¿por qué le llamamos fijas? No es que no se muevan, claro que se mueven las estrellas, ¿no? Pero en bloque, ¿no? Todas juntas, ¿no? Siempre guardan las mismas posiciones relativas, por eso decimos que hay constelaciones, nos inventamos figuritas con las estrellas, ¿no? Y sobre ese fondo de estrellas hay otros astros que a simple vista que se mueven, que según lo rápido que se muevan, pues van ordenados del 1 al 7. Entonces la Luna es la que más rápido se mueve, porque en 28 o 29 días pues ya ha recorrido todo el cielo, ha pasado por todas las posiciones, ¿no? En las que puede estar. Mercurio, que no es que recorra todo el cielo, porque entra y sale, siempre, bueno, sube, baja, un poco más extraño. Venus, el Sol, que tarda un año entero en recorrer el cielo, el Sol. Marte, desde nuestro punto de vista, unos 2 años, más o menos, en dar una vuelta al cielo. Júpiter, unos 11 años, Saturno, unos 29 años. Y esos son los objetos que se pueden ver que se mueven por el cielo. Y entonces, a estas 8 esferas de los antiguos, de Ptolomeo, los teólogos medievales añaden una novena esfera, un noveno orbe o el noveno cielo, donde está el primer móvil. El primer móvil no es Dios. Más allá de ese primer móvil, o sea, más allá del noveno cielo, está el Empirio, que no es el noveno cielo, está más allá. Que es un sitio que en realidad está fuera del tiempo y del espacio, es eternamente inmóvil. Dante, que no lo he puesto ahí, Dante, autor de la Divina Comedia, fíjense el año 1321, o sea, ya unos cuantos siglos, prácticamente 300 años antes de Galileo, pero expresa muy bien lo que es la visión medieval de cómo es la cosmovisión medieval, de cómo es el universo. Y entonces Dante habla de los 9 cielos hasta llegar al Empirio, ¿no? Esta es una representación artística de Gustave Doré del siglo XIX de cómo sería llegar al Empirio. Bien, entonces, esto era la cosmovisión, pero había un problema, un problemilla, ¿no? Podríamos decir, que es el movimiento retrógrado, que es un fenómeno que yo como adolescente y astrónomo aficionado, pues era muy interesante, ¿no? Yo me dediqué a hacer estas medidas, ¿no? O sea, tomaba observaciones, ¿no?, a lo largo de los días de la posición de Marte respecto al fondo de estrellas, y efectivamente, un jovencito sin más ayuda que unos prismáticos, o ni siquiera eso, porque Marte se ve a simple vista, ¿no? Lo tomas, apuntas en un papel la posición relativa frente a otras estrellas, y a lo largo de los días lo que ves es esto, que hace una especie de bucle, un lazo, o sea, se llama movimiento retrógrado, porque Marte va por aquí y de repente cambia de dirección y va hacia atrás. Entonces eso, en un conjunto, todavía, por así decir, unos planetas que hubieran ido siempre en la misma dirección, pues bueno, hubiera sido, bueno, no van con las estrellas fijas, pero van más rápido, más despacio, pero es que encima dan marcha atrás.
¿Cómo se explica eso, ¿no? Planeta, no lo he comprobado, pero yo siempre he escuchado decir que planeta significa errante, ¿no? O sea, el que va un poco a su bola. Bueno, eso para los antiguos era muy difícil de explicar. Con la visión heliocéntrica es relativamente fácil. Aquí este esquema lo explica. Si lo que tenemos es Marte que viene por aquí, la Tierra que viene por aquí, si la Tierra que va más rápido adelanta a Marte, ¿qué es lo que ocurre con la línea visual que une la Tierra con Marte? Pues que cuando la está alcanzando, pues llega un momento en que Marte va hacia atrás. Esto, en realidad, lo podemos hacer, en la experiencia la podríamos hacer también, pues un coche que está adelantando a otro y cosas por el estilo, ¿no? Si vemos a... Bueno. O sea que la cosmovisión geocéntrica era bastante, en cierto modo, bastante consistente con esa dificultad, ¿no?, de explicar, eran cosas extrañas, ¿no? Y por qué el movimiento retrógrado de los planetas. Entonces llega Galileo con Sidereus Nuncius, en 1610, lleva años haciendo observaciones con su telescopio. Entonces, ¿qué descubre? Lo que descubre no es el heliocentrismo, lo que descubre es que toda esa cosmovisión empieza a entrar en crisis. ¿Por qué? Lo primero es que la Luna no es una esfera perfecta, sino que en la Luna hay montañas. La Luna es como la Tierra, tiene montañas y valles. Y eso lo sabe porque observando las distintas fases, pues claro, se ve la sombra de las montañas. Esos son dibujos de Galileo. Entonces, pero claro, la cosmovisión geocéntrica no es simplemente que la Tierra está en el centro del universo, es que los astros son perfectos. En la mentalidad griega es la morada de los dioses. En la mentalidad cristiana, ¿no?, pues ya sabemos, ¿no?, que en la creación los astros son criaturas, no son dioses. Pero aún así, son criaturas, pero son criaturas perfectas, ¿no? Es lo más perfecto que puede haber, están en los cielos, ¿no? Y Galileo ya empieza a decir, no, perdón, la Luna tiene montañas. La Luna es como la Tierra, es imperfecta. No solo eso, sino que hay 4 puntitos de luz que están al lado de Júpiter y encima se mueven, pasan los días y se mueven. Y se mueven de forma muy regular, de forma tan regular que incluso Galileo se planteó hacer unas cartas de navegación y convertir Júpiter y sus satélites en un reloj. La navegación en aquella época era muy importante, ya estaban los viajes transatlánticos, ¿no? Entonces el ser capaces de medir el tiempo con mucha precisión es un problema que no se había resuelto hasta, en esa época no se había resuelto todavía, tardó todavía, Harrison fue el que inventó un reloj de péndulo, pero que aguantara sin desajustarse un viaje en barco de meses de duración o de semanas de duración. Entonces, claro, tener un reloj en el cielo era interesantísimo, comercialmente. O sea, si Galileo lo hubiera conseguido, se hubiera hecho de oro. Le hubiera vendido esa idea, ¿no?, a la Armada veneciana o el comercio genovés. Bueno, Galileo descubre eso. Bueno, es una experiencia, la primera vez que uno mira por un telescopio y ve Júpiter y ve los satélites, creo que no hace falta ser friki para decir, bueno, se te erizan los pelos de la espalda, ¿no? O sea, te emocionas, ¿no? Si ves esto, ver los anillos de Saturno. Pero claro, la cuestión es que no giran en torno a la Tierra. Hay cosas en el universo que no giran en torno a la Tierra, giran en torno a Júpiter. Y eso, lo que me habían contado, hay detalles que no cuadran, ¿no? Bueno, peor todavía, manchas solares. Todavía Newton piensa que el Sol es el habitáculo o el lugar del Espíritu Santo. Todavía Newton, que Newton escribió muchísimo sobre teología. Y entonces resulta que el Sol tiene manchas, no solo la Luna, el Sol tiene manchas, tiene imperfecciones, no es un disco brillante uniforme. Y además esas manchas cambian, con lo cual se puede observar el giro, la rotación del Sol. Y además no giran siempre en el mismo plano, porque claro, si... ¿eso qué significa? Que el eje de giro del Sol está inclinado respecto al plano de la eclíptica, al plano de traslación de la Tierra, ¿no? Entonces, si el Sol está inclinado, gira así, cuando yo miro desde aquí, las manchas giran así. Pero cuando lo miro desde aquí, las manchas giran más inclinadas.
¿no? Entonces basta con hacer observaciones 3 meses después, un cuarto de vuelta, y se observa sin ningún problema que las manchas giran de forma diferente. Entonces, el Sol es imperfecto, tiene rotación y además el eje de giro del Sol está torcido. Bueno, las fases de Venus. Esto a mí me parece también fascinante. Las fases de Venus, no sé si el esquema lo ilustra suficientemente, ¿no? Pero, a ver, si consideramos que la Tierra está en el centro, Venus está en el tercer cielo, porque primero está la Luna, Mercurio, Venus, ¿no? O sea, Venus está entre la Tierra y el Sol, siempre entre la Tierra y el Sol. Luego, eso quiere decir que siempre voy a ver una parte oscura de Venus, siempre parcialmente en sombra, ¿no? Para que yo pueda ver Venus redondita o casi redondita, eso quiere decir que Venus tiene que estar al otro lado del Sol. Y entonces el Sol ilumina Venus y me llega la luz, ¿no? Entonces, eso, que Venus tenga fases, esto es un dibujo de Galileo, ¿no? Entonces, resulta que Venus tiene un diámetro grande y está en fase, como lo comparamos con la Luna, ¿no? De casi luna nueva, o Venus nueva. Cuando está grande, está muy finita, y cuando está más alejada es cuando está redonda. Eso, la explicación es que Venus gira en torno al Sol. Eso no se explica si Venus gira en torno a la Tierra. Bueno, todo esto lo publica en 1610, en el Sidereus Nuncius. Y hay otra explicación que no la tiene entonces, porque claro, todo esto no son demostraciones del heliocentrismo, ¿eh? Esto lo que hace es que el geocentrismo se desmorona. Lo que hace es toda la concepción del universo de unas esferas perfectas que giran en torno a la Tierra y la Tierra en el centro. Aquí esto hace agua por todas partes. Ya no solamente el movimiento retrógrado de los planetas, sino muchas otras cosas. Pero esto no demuestra el heliocentrismo, para nada. Y Galileo buscaba esa demostración y no la encontraba. Y le dio vueltas durante muchos años y la publica en 1632, que es la demostración de las mareas sobre la que volveré luego. El problema es que es una demostración que es mala. Galileo se equivoca aquí. Es probablemente su peor error científico, es justamente la pretendida demostración del movimiento de la Tierra por las mareas. Sobre eso volveré luego. Bien, entonces, ¿qué reacciones se producen al Sidereus Nuncius 1610? Pues una de ellas es una anécdota famosa que, bueno, típico palacio, ¿no? Esto no sé si sería en Venecia o en Toscana o en dónde, ¿no? Que, bueno, miren ustedes por el telescopio, ¿no? No quiero mirar. Porque usted me está diciendo algo que contradice a Aristóteles. Muy curioso, ¿eh? Aristóteles, filósofo pagano, porque cuando la teología cristiana se hace filosofía, cuando el cristianismo se hace filosófico, se hace teológico, en quien encuentra herramientas intelectuales es en el platonismo, no en el aristotelismo. Y esos son los primeros siglos del cristianismo. Y no es hasta el siglo XII, aproximadamente, siglo XII, siglo XIII, cuando Aristóteles vuelve a Europa a través del mundo árabe y es recuperado fundamentalmente por Tomás de Aquino, y entonces Tomás de Aquino pues, le saca toda la luz que se puede sacar a Aristóteles. Entonces Aristóteles arrasa y de repente Aristóteles, filósofo pagano, es la estrella, es el filósofo. Tomás de Aquino normalmente no habla de Aristóteles, lo llama el filósofo. Y entonces, como ocurre en muchas ocasiones, pues hay gente brillante que son capaces de coger cosas antiguas y darles brillo y sacar todo lo que se puede sacar, y hay gente mediocre que lo que hacen es repetir lo que han dicho otros, ¿no? Y en la época de Galileo esto había muchos, ¿no? Y eran los aristotélicos, en buena medida. Los aristotélicos que no pensaban, sino que repetían, como loros. Y entonces, no, Aristóteles, o sea, toda la cosmología antigua, ¿no? Representada en Aristóteles, ¿no? Usted me dice que hay satélites que giran en torno a Júpiter. Eso es imposible. No puede ser. Serán manchas en la lente. O será, no sé, lo que sea. Cualquier cosa menos contradecir a Aristóteles, ¿no? Hubo gente que se negó, que directamente decían que no. Recuperaron una teoría que es anterior, 1588. Es posterior a Copérnico, pero es anterior
30 años anterior al Sidereus Nuncius, que es la de Tycho Brahe, astrónomo danés, muy ligado a Kepler, o sea, Kepler era como el secretario de Tycho Brahe, ¿no? Y entonces Tycho Brahe inventa un sistema que mantiene a la Tierra en el centro, el Sol gira en torno a la Tierra, los demás planetas giran en torno al Sol y luego está el fondo de estrellas. ¿Y por qué inventa esto? Porque Tycho Brahe, con una astronomía que no era todavía de telescopios, era óptica, a ojo desnudo, con ayuda de Kepler, muchísimas medidas, una cantidad enorme de medidas de posiciones de los astros, ya se empiezan a dar cuenta de que eso no puede ser, va en apoyo del copernicanismo, pero hay que mantener el geocentrismo, porque ¿cómo vamos a tirar por la borda toda esta tradición, ¿no? Toda esta base intelectual de la astronomía, ¿no? Ptolemaica, tan fructífera, ¿no? Y entonces inventa este sistema. Y entonces cuando este sistema, que había pasado un poco como sin pena ni gloria, ¿no? Bueno, pues otra versión de Copérnico, con la polémica de Galileo, hay gente que busca refugio, ¿no? en el sistema, en el tiquismo, ¿no? En el sistema de Tycho Brahe. 1615, o sea, han pasado ya 5 años, son unos años muy intensos de intercambios epistolares y con eclesiásticos. Hay eclesiásticos, algunos de ellos son astrónomos de primera categoría, como por ejemplo Christopher Clavius. Hay un cráter en la Luna que se llama Clavius por Christopher Clavius. Y anteriormente, en el siglo XVI, había sido la reforma del calendario, el calendario gregoriano, que también había sido por astrónomos jesuitas y previamente basados en un trabajo de la Universidad de Salamanca, de principios del siglo XVI. Entonces, entre los eclesiásticos, yo creo que como en cualquier gremio, ¿no? Había gente muy brillante y había gente mediocre, ¿no? Y cerril. Belarmino, el cardenal Belarmino, que fue el que presidió el juicio de 1616, dice, es que me parece muy interesante, en el contexto de la polémica de Galileo, si hubiera una verdadera demostración, a mí denme la demostración, entonces habría que andar con mucha consideración a explicar las escrituras que parecen contrarias y más bien decir que no las entendemos. O sea, Belarmino no se está aferrando a una interpretación literalista de la Biblia, que era como la amenaza, por eso digo que el protestantismo es importante como contexto. La sola escritura, la interpretación literal de la Biblia, es lo único que sabemos a ciencia cierta, la Biblia. Por lo tanto, la leemos y la creemos a pies juntillas, porque no hay ninguna otra cosa que podamos creer. Esa es un poco la visión protestante, ¿no? El literalismo, ¿no? El catolicismo nunca ha sido así. La escritura siempre se ha interpretado a la luz de la tradición y del magisterio. Pero, de alguna manera podríamos decir, no vamos a ser menos que los protestantes, que de repente están revalorizando la Biblia y encima ya no la difunden solamente en latín, sino que en alemán y ya la puede leer cualquiera. Y, claro, para los católicos, para el mundo católico es una situación controvertida, ¿no? Hay como una influencia indirecta muy, muy importante, ¿no? Pero Belarmino tiene muy clara esa idea de que, a ver, la escritura es muy importante, lo que se lee en la escritura no se puede despreciar sin más, pero yo estoy abierto. Si me lo demuestras, igual es que no entiendo qué es lo que dice la escritura cuando dice Sol, detente, que necesitamos más tiempo para ganar la batalla, ¿no? Como en un famoso episodio del Antiguo Testamento. Josué, efectivamente. Y algunos otros episodios en la Biblia que hay, ¿no? Entonces, igual es que no la entendemos, estoy abierto, pero a mí me parece una postura intelectualmente muy respetable la de Belarmino. ¿Y qué responde también en esa época Galileo a Cristina de Lorena, que era la gran duquesa de Toscana? Dice, en una carta, también de ese mismo año, la Sagrada Escritura no puede mentir nunca, siempre que se penetre su verdadero sentido, el cual no creo que se pueda negar, a menudo recóndito y muy diverso de lo que suena en el puro significado de las palabras. No es el primero que lo dice, pero está presionando en la línea de decir, vayamos más allá de una interpretación literalista de la Biblia, que además eso es lo típico protestante, no es lo típico nuestro. Bien, pero un año después ya es el primer juicio
y la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición, condena el heliocentrismo. Y en el decreto de condenación lo califica como doctrina filosóficamente absurda y formalmente herética. Cuando yo leí esto hace ya 30 años o por ahí, o incluso más, yo me indigné, ¿eh? Pero ¿cómo que filosóficamente absurda? ¿Pero cómo podían tener no sé si decir la cara o la irresponsabilidad, ¿no?, de decir que es una doctrina filosóficamente absurda? Bueno, con el tiempo igual yo lo he entendido un poco mejor, ¿no? Porque contradice el sentido común. Eso significa que es filosóficamente absurda. El copernicanismo, el heliocentrismo, es filosóficamente absurdo porque que no nos estamos moviendo. Pero es que alguien ve que se mueva el suelo. Es que estoy perdiendo el equilibrio, como cuando voy en un barco que se mueve. No, es filosóficamente absurdo, ¿no? O sea, lo que está haciendo es apoyarse en la ciencia comúnmente aceptada, que se estaba resquebrajando esa ciencia, pero todavía, de alguna manera, se están agarrando a esos pedazos que están ahí flotando, ¿no? Y formalmente herética, porque formalmente, o sea, que contradice, ¿no? Doctrina falsa y totalmente contraria a la Sagrada Escritura. A mí me parece que son palabras muy fuertes y yo quiero ponerlas aquí. Bien, pero hay que entenderlas en su contexto, que desde luego no es el contexto, es el siglo XVII, principios del siglo XVII, no es el contexto del siglo XVIII, ni del XIX, ni del XX. Y a Galileo le dicen, usted no puede defender y enseñar el heliocentrismo mientras no aporte pruebas. Lo puede enseñar como mera hipótesis. Usted diga, sí, supongamos que... pero no puede afirmarlo como una realidad física. Prohibido. Esto es muy importante, porque eso es lo que Galileo desobedece. La prohibición de enseñar el heliocentrismo. Y además, de rebote, también se prohíben las obras de Copérnico, que era un libro de astronomía. Bueno, no era astronomía, estaba todo mezclado. Pero vamos, era un libro de astronomía. Tendría su retórica, su parte, ¿no? Pues seguro, yo no lo he leído, ¿no? Pero seguro que hablaba del creador y de la disposición de los astros en el cielo, seguro, ¿no? Pero una cosa es que diga ese tipo de cosas y otra cosa es que deje de ser un libro de astronomía, ¿no? Bien. Pasan los años, esto es 1616, pasan los años, Galileo está en general bastante callado, obedece, pero en 1632 de alguna manera como que ya no se aguanta más, está ya muy convencido y publica el diálogo que él quería llamar Diálogo sobre las mareas, pero le dicen que no lo puede titular así. ¿Quién se lo dice? Pues pues no sé si obispo, no era un tribunal, ¿no? Pero los censores eclesiásticos, porque el libro pasó la censura eclesiástica. Y le dicen, no lo puedes llamar Diálogo sobre las mareas, fuera título, ¿no? Entonces le puso otro título, el Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo, que está escrito en forma de... Son tres personas, el listo es Albiate, Simplicio, que es el tontito, y Sagredo, que es como intermedio, ¿no? Entonces, la cuestión que se plantea es que Galileo ha desobedecido. Le habían prohibido enseñar el heliocentrismo y Galileo está enseñando el heliocentrismo. Galileo trata de defenderse diciendo, bueno, pero en realidad estoy contrastando opiniones, ¿no? Claro, es que el listo es el que defiende el heliocentrismo y el tonto, Simplicio, pones todos los argumentos a favor del geocentrismo, los pones en boca del tonto, ¿no? Eso no es que sea muy honrado, ni honesto, ni objetivo, ¿no? Pero es un poco la estrategia suya es esa, ¿no? Incluso algunos dicen que se burla del Papa Urbano VIII, que había sido amigo y protector de Galileo. Pero probablemente no es del Papa de quien se está burlando. Galileo se burlaba de muchísima gente, como en la época, por otra parte, era lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo era burlarse y, en fin, criticar muy duramente a tus rivales, ¿no? No era él el único que lo hacía, ni muchísimo menos. Entonces, probablemente no se burlaba de Urbano VIII, pero sí se burlaba de otras personas. Pero claro, algunas personas se aprovechaban y le metían ahí cizaña, ¿no? Santidad. El señor Galileo se está burlando de su santidad, ¿no? Esto no se puede tolerar. Bueno, el argumento de las mareas lo explico muy brevemente. Básicamente lo que dice Galileo es que la combinación de los dos movimientos de la Tierra, según el sistema heliocéntrico, o sea, la traslación alrededor del Sol y la rotación sobre sí misma, quiere decir que cuando el
el océano está en el lado opuesto al Sol, se combinan las dos velocidades y cuando está en el lado más cercano al Sol se contrarrestan las dos velocidades. O sea, hay una aceleración y deceleración, ¿no? Y esa aceleración y deceleración es lo que hace que las masas de agua se trasladen de un lado a otro. Bueno, el error de Galileo, que es un error que un marinero inculto podría detectar inmediatamente, y es, a ver, pero es que esto ocurre cada 12 horas, ¿no? Porque la vuelta el día dura 24 horas, ¿no? Aquí, y 12 horas después estoy aquí, luego debería haber mareas, marea alta y marea baja cada 12 horas, pero todo el mundo sabe que vive junto al mar que las mareas son aproximadamente cada 6 horas. Hay unas 2 mareas altas y 2 mareas bajas cada día, ¿no? Luego no cuadra, como explicación no sirve. La explicación está en la atracción de la Luna, ya demostrada años después con argumentos físicos por Newton, pero ya algunos astrónomos jesuitas ya habían avanzado, probablemente más bien por la correlación, ¿no? Pero en realidad con quien tiene que ver es con la Luna. No voy a explicar ahora por qué, pero la cuestión es que además lo chocante no solo es un mal argumento que no demuestra nada, sino que además contradice justamente el principio de inercia o de movimiento relativo, la relatividad galileana, que era una de sus grandes aportaciones. O sea, justamente desde el punto de vista de la relatividad galileana, este argumento no tiene sentido. Entonces, bueno, Galileo se empeñó en intentar demostrarlo, en defenderse, yo tengo razón, o Copérnico tiene razón, el heliocentrismo es verdadero, y este es el argumento que puedo dar. No coló, y en el año 33, un año después, unos meses después de la publicación del libro, que había pasado la censura, sin embargo es denunciado ante el Tribunal del Santo Oficio en Roma. Nuevamente, fíjense el año de la Ilustración, ya estamos en el siglo XIX, no es una ilustración de la época. Yo, Galileo Galilei, bueno, no lo leo entero, ¿no? Judicialmente requerido, o sea, en 1616, yo fui judicialmente requerido a no defender la falsa opinión de que el Sol es el centro del mundo y no se mueve. Y a no sostener ni enseñar esto de ningún modo. Sin embargo, escribí y publiqué un libro en donde trato esta doctrina ya condenada. He sido juzgado por todo ello como vehementemente sospechoso de herejía. O sea, fundamentalmente la famosísima abjuración de Galileo, de la que se habla una y otra vez, fundamentalmente es un reconocimiento de su desobediencia. No tanto de que el heliocentrismo, bueno, indirectamente, ¿no? Dice doctrina falsa y tal, ¿no? Pero básicamente por lo que se le juzga es por su desobediencia. Hay una historia que dice que el cardenal Bellarmino, en el juicio del 16, había acordado con Galileo, o sea, Galileo había firmado un documento en el que se comprometía a no enseñar el heliocentrismo, el copernicanismo, y que había firmado ese acta. Pero resulta que ese acta no apareció. El acta estaba, pero no firmada por Bellarmino y Galileo. Es uno de los misterios o de las cuestiones difíciles de todo el caso Galileo, ¿no? De la documentación del caso. Y claro, Bellarmino ya había fallecido en 1621, en 1633 no podía decir nada, ¿no? Ah, sí, yo me acuerdo que lo firmé. Bueno, lo hablé en un pasillo, pero nunca llegamos a firmar un documento, ¿no? Estas cosas, ¿no? ¿Qué validez tienen los documentos, ¿no? Entonces le acusaban de desobediencia, pero Galileo decía, yo no recuerdo, se defendía, no tenía ya 70 años, ¿eh? Entonces, ¿sería verdad o era de alguna manera la estrategia que él encontraba para defenderse? No me acuerdo de haber firmado ese documento. Le acusan de invadir un campo que no es el suyo, la teología. Porque Galileo se ponía a decir cómo hay que interpretar la escritura o cómo no hay que interpretarla. Y que, bueno, la escritura se podrá interpretar de varias formas y que, ¿no? Bueno, no es el suyo, o sí es el suyo. Es que, ¿por qué no va a ser Galileo teólogo, no? Bueno, no era eclesiástico, ¿no? No era clérigo. Perdón. Bueno, lo de la sátira de Urbano VIII, intrigas y envidias, bueno, eso también es una cosa muy importante, son factores importantes en el caso de Galileo, porque Galileo había dejado un rastro de gente herida a su paso muy importante, mucha gente, de los que se había burlado, de los que había ridiculizado, muchos de ellos se lo merecían, mucho, se merecían la ridiculización, pero otros no, ¿eh? Otros, Galileo era el que estaba equivocado. Por ejemplo,
en el libro que he citado antes, el del 23, El ensayador, era sobre los cometas, o un tema principal era sobre los cometas, ¿no? Galileo estaba convencido de que eran fenómenos atmosféricos, ¿no? Como si fueran rayos o cosas así que ocurren en la atmósfera, ¿no? Y había Grassi, un astrónomo jesuita, que decía, no, por medidas o lo que fuera, ¿no? Que eran objetos estelares, ¿no? Muy extraños, porque aparecían, desaparecían, duraban muy poco, ¿no? Y Galileo argumenta equivocadamente contra estos, y no solo equivocadamente, sino muy ariscamente, ¿no? Bien, es muy importante que la sentencia de Galileo eran 10 jueces y solo la firman 7. Esto es un dato importante, ¿eh? No había unanimidad, ya sea porque no estaban de acuerdo en que Galileo realmente fuera culpable, o no les habían convencido las pruebas presentadas, o porque les parecía que eran demasiado duros, que se estaban pasando, ¿no? Por lo que fuera. El caso es que solo firman 7 de los 10 jueces. Y la pena de prisión, la pena que le imponen es prisión, conmutable por arresto domiciliario. Al día siguiente ya le dicen, bueno, no vas a ir a la cárcel, te quedas en casa y no puedes salir. Con la pandemia todavía reciente sabemos lo duro que puede ser el arresto domiciliario, pero de hecho él vivió en su villa. Bueno, y le sonará también este asunto, ¿no? De Epur se mueve y sin embargo se mueve, que es una leyenda, ¿no? Y además es que no tiene pies ni cabeza, ¿no? O sea, en el momento en el que está completamente sometido Galileo frente a los jueces y el Santo Oficio, que no es ninguna broma, en ese momento va a decir de forma que le puedan oír y sin embargo se mueve. No tiene ninguna credibilidad, ¿no? Otra cosa es que lo pensara. Bien, sí, lo pensará, pero decirlo para que le oigan, no tiene sentido, ¿no? Bueno. ¿Puedes repetir esto? No he entendido lo que no tiene sentido. Epur se mueve es una leyenda, y está incluso en algunos, algunas ilustraciones, cuadros, ¿no? Que incluso es Galileo en la cárcel escribiendo en la pared Epur, ¿no? Que es el comienzo de la frase. O sea, el que ve ese cuadro entiende lo que está diciendo porque la frase ya es conocida, ¿no? Y entonces, el cuadro es falso, primero, porque Galileo nunca estuvo en la cárcel, y segundo, porque no dijo eso. Pero, ¿por qué no dijo eso? O sea, no es creíble que lo dijera, ¿no? Es como si en el momento en que te ponen a alguien que tiene mucho poder sobre ti, que te estás jugando la vida, te estás jugando tu futuro, te está imponiendo una pena, y en ese momento tú te burlas de esa persona, ¿no? De los jueces. No tiene sentido, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Porque... Bueno, los últimos años de Galileo, pues retirado en su villa de Arcetri, o sea, una finca en el campo, una casa grande, de hecho con mucho espacio, con salones grandes, donde podía construir artilugios de todo tipo y seguir con sus investigaciones científicas. De hecho, en 1638, 5 años después del juicio, publica la que es su obra cumbre, que es los discursos y demostraciones matemáticas sobre 2 nuevas ciencias. Es como la recopilación de sus 30 años de actividad científica. No la dejaron publicar en Italia, en Roma. El manuscrito salió un poco de Strangis, de la villa de Arcetri, y se publicó en Holanda, en Leiden, pero bueno, se publicó. Lo pudo escribir, pudo hacer experimentos, lo que pasa es que, claro, no volvió a hablar de astronomía ni de heliocentrismo, ¿no? Pero fueron unos años muy fructíferos. Bien, al principio hablaba de James Bradley y la demostración del movimiento de la Tierra por el fenómeno conocido como aberración de la luz. No lo voy a explicar porque además ya llevo casi una hora hablando. Pero básicamente lo que quiere decir es cuando la Tierra se está moviendo en una dirección, de alguna manera se adelanta a la trayectoria de los rayos, ¿no? Y cuando se está moviendo en la dirección contraria, los rayos al final llegan en un ángulo distinto, y eso significa que frente al fondo fijo de estrellas yo puedo saber si la Tierra se está moviendo en una dirección o en otra. Y eso es lo que este astrónomo, James Bradley, apenas 100 años después de Galileo, descubre con gran sorpresa por su parte, porque nadie pensaba que eso se pudiera detectar con telescopios más perfeccionados, lo descubre y lo documenta. Y eso es lo que se considera como la primera prueba física de movimiento de la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Papa Benedicto XIV, que era un hombre muy culto, un hombre ilustrado, decide, ya es el momento de autorizar las obras de Galileo y de Copérnico.
Eso es en 1741. Benedicto XIV creo que había sido elegido el año anterior o muy poco antes, ¿no? Galileo en 1741 y Copérnico en el 57. O sea, autorizada quiere decir que salen del índice de libros prohibidos. Estaban en el índice de libros prohibidos, con las obras de Lutero y de todos los herejes habidos y por haber, ¿no? A mí me parece que había que sacar a Galileo y a Copérnico del índice de libros prohibidos. Pero claro, ¿cuál es el motivo, la razón que se aduce para sacarlo? Que tenemos una demostración del movimiento de la Tierra. O sea, la Iglesia vuelve otra vez a juzgar sobre los descubrimientos científicos. Vuelve a entrometerse en el camino de la ciencia. Esto es un problema porque, claro, entonces, ¿qué lo hago? Simplemente porque pasa el tiempo, ¿no? Lo quito, aprovecho, ¿no? El motivo que me da Bradley, ¿no? Me va a protestar menos gente, pero yo creo que es una cuestión interesante para reflexionar un poco, ¿no? No, o sea, no digo yo que fuera un error, ¿no? Pero quiero decir que una vez más el Santo Oficio, en el fondo, vuelve a juzgar sobre la validez de estos descubrimientos científicos. ¿Y si 20 años después se hubiera demostrado que Bradley estaba equivocado? De hecho, con la mecánica relativista, la interpretación del fenómeno de la aberración de la luz es diferente, porque esto es en la física newtoniana, ¿no? Bueno, perdón. 1838, o sea, 100 años después, hay otra demostración. Bessel mide la paralaje. Si hay ingenieros en la sala, seguro que les suena lo de las funciones de Bessel, ¿no? Que se estudiaban, las ingenierías ya no se estudian, ¿no? Pero, bueno, este mismo Bessel es que mide la paralaje. Lo que quiere decir es que si ustedes hacen la prueba, ¿no? Simplemente alejen, pongan así el dedo gordo, ¿no? Cierran un ojo y el otro y verán que el dedo gordo, la posición del dedo gordo cambia frente al fondo, que está apenas unos metros más allá. Entonces, si tenemos un astro que está más cerca que el fondo relativamente fijo o mucho más alejado de estrellas, ¿no? Desde dos posiciones muy alejadas, no la distancia que hay entre los dos ojos, no, en este caso es todo el diámetro de la órbita terrestre, ¿no? Pues, bueno, pues aquí tenemos un astro que en esta posición se ve aquí y en esta otra posición, esta es la Osa Mayor, se ve aquí, ¿no? Entonces ya estoy midiendo la paralaje de... ¿Y eso qué significa? Que la Tierra se está moviendo frente al fondo fijo de estrellas. Y un poco después, 1851, Foucault, esto es una demostración que no es óptica, aquellas dos son ópticas, esta es una demostración ya física, igual les suena el famosísimo péndulo de Foucault, que está en muchísimos museos de ciencias del mundo, que es, de alguna manera, el plano de un péndulo tiende a permanecer estable y si la Tierra, lo que lo sostiene, gira, pues entonces, como yo giro con la Tierra, que es lo que, precisamente por el principio de relatividad galileana, que es mi percepción, ¿cuál es? Que lo que gira es el plano de oscilación del péndulo, ¿no? Y eso es lo que se ve en los péndulos en el péndulo de Foucault. Les decía que quería hablar de Jorge Juan. Volvemos otra vez al siglo XVIII, o sea, la época, esto es poco después de Bradley, gran matemático y marino español. No solo eso, era caballero de la Orden de Malta. Era un señor célibe, comprometido, era clérigo, pero un matemático pues, con unas grandes capacidades. De hecho, le apodaron Euclides, ¿no? Por sus grandes dotes matemáticas. Entonces, ya en aquella época, o sea, unos 100 años después de Newton, de los principios matemáticos de Newton, había una polémica entre Francia e Inglaterra, entre Newton y Descartes, sobre cuál era la forma de la Tierra. ¿Cuál de las dos físicas era la verdadera, la de Newton o la de Descartes? Según Descartes, la Tierra tendría una forma abombada o achatada por el ecuador, ¿no? Como si fuera un melón, y en cambio, según Newton, sería más bien achatada por los polos. Y entonces, para decir quién de los dos tenía razón, que no es simplemente Francia o Inglaterra, ¿quién tiene razón? No, hombre, es cuál de las dos físicas es la verdadera, cuál es la buena lectura de la estructura física del universo. Es importante, ¿no? Bueno, pues se enviaron dos expediciones, una a Laponia y otra al Ecuador,
a lo que hoy es el Ecuador, que eran dominios españoles, era una expedición francesa, pero que, como eran dominios españoles, pues adjuntaron a esa expedición a Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Entonces, esa misión es de 1735 a 1744. Si recuerdan, en 1741 es cuando Benedicto XIV ya saca las obras de Galileo del índice. Y entonces, Jorge Juan publica, unos poquitos años después, en el 48, este libro, Observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú. O sea, es como todo el relato histórico, científico, geográfico de todo ese viaje que duró 9 años, 9 años desde que partieron de España hasta que volvieron. Bueno, ese libro, a pesar de todo, fue recibido con suspicacia en España. A algunos lo acusaron de estás desbarrando, porque estás afirmando, claro, para Jorge Juan es que no era ningún problema, ¿no? Ha pasado más que tiempo de sobra, ¿no? Un científico bien dotado y prestigioso, daba por sentado la física newtoniana y el heliocentrismo y todo, pero todavía había gente que se mostraba suspicaz. Y entonces, unos años después, en 1773, en la segunda edición, añade un preámbulo que titula Estado de la Astronomía en Europa, que es muy interesante, porque es la obra de un científico católico, como muchos otros que ha habido, que es una defensa razonada de la compatibilidad de la ciencia con la religión católica. Bueno, Jorge Juan seguro que les suena, ¿no? Los billetes de 10.000, ¿no? Los que están aquí seguro que, no sé si los habrán tenido en la mano, pero haberlos visto, los habrán visto. Bien, en el siglo XIX es donde les decía que se fijaran en las fechas de las ilustraciones, de los cuadros que he ido mostrando, son casi todos del siglo XIX. En el siglo XIX, claro, hasta el siglo XIX, en realidad, se sabía poco del caso Galileo. Prácticamente solo se sabía que había sido prohibido y poco más, porque las actas del proceso no eran conocidas. Pero con el tema de la invasión napoleónica, la recuperación de bueno, se llevaron los archivos de los procesos, se empiezan a publicar, se empieza a conocerse más información, y entonces se publican, con muchos otros ingredientes, estos dos libros de Draper y White, que no hablan solo de Galileo, pero que consolidan o difunden, han tenido un papel muy importante en asentar la llamada tesis del conflicto. O sea, los títulos de esos dos libros son suficientemente expresivos, ¿no? O sea, la religión y la ciencia, y especialmente la religión católica, son esencialmente incompatibles. Antes decía que Juan Pablo II inició muy pronto en su pontificado, quiso poner en marcha un proceso de revisión del caso de Galileo, y Juan Pablo II, en el discurso con el que finaliza todos aquellos trabajos en 1992, dice: el caso de Galileo se ha convertido en una especie de mito, símbolo del pretendido rechazo, pero el problema es que incluso entre los científicos católicos ha quedado la idea de que habría incompatibilidad entre el espíritu de la ciencia y la fe cristiana. Entonces, eso no puede ser. No puede ser que los científicos católicos tengan una especie de doble vida, tengan una mente dividida. Ahora soy científico, ahora soy católico, ahora voy a misa, ahora rezo, ahora llevo a mis hijos a catequesis, ¿no? Y ahora estoy en el laboratorio y cambio, ¿no? Como decimos ahora, cambio el chip, que evidentemente no se decía entonces, ¿no? Pienso de dos formas distintas porque son incompatibles, y además mejor no hacer preguntas, porque como haga preguntas... Entonces, el interés de Juan Pablo II era decir, esto hay que deshacer este nudo, hay que deshacer este nudo. Ya estoy terminando, ¿eh? De hecho, hay una idea que a mí me parece muy importante, ¿no? A menudo, con mucha frecuencia, se dice, es que el heliocentrismo, el copernicanismo, la nueva ciencia de Galileo era un escándalo porque no podían soportar que el hombre dejara de estar en el centro del universo. Pero eso hay que pensar eso con un poquito más de profundidad, de sutileza. En la cosmovisión medieval, la cosmovisión antigua y medieval, lo importante, ¿dónde estaba? En el empíreo. Fuera, en la periferia, o más allá de la periferia, porque estaba fuera del espacio y del tiempo. ¿Y qué es lo que había en el centro?
El centro no es la superficie de la Tierra, el centro es el centro de la Tierra. ¿Y qué es lo que había en el centro? El Hades, el infierno. Entonces el centro no era lo importante, el centro geométrico. Esa idea de identificar centro geométrico con importancia, por así decir, importancia moral, importancia metafísica, no es una idea medieval, es una idea renacentista, donde la geometría vuelve a tener una importancia importantísima en el Renacimiento. Entonces, en realidad, a los que les podía molestar ser desplazados del centro del universo eran los renacentistas, no los medievales. Pues los medievales tenían clarísimo que no estaban en el centro, por así decir, de importancia. El centro de importancia está donde habita Dios, que está fuera del universo, en la periferia, en el empirio, ¿no? Y sin embargo es una idea que se instala ahí acríticamente, ¿no? Bueno, voy muy rápido ya para terminar. A finales del siglo XIX, Antonio Favaro inicia la publicación de las obras completas de Galileo Galilei, una obra magnífica, monumental, 20 volúmenes, y Pio Pasquini, durante la Segunda Guerra Mundial, escribe una biografía de Galileo, pero que no se la dejan publicar. Todavía en 1945, Pio Pasquini dice cosas que no le dejan publicar. Solo en 1964, 20 años después, se la dejan publicar. ¿Y qué dice el Concilio Vaticano II? Que se mete en este asunto. En Gaudium et Spes, en el número 36 en concreto, habla de la autonomía de la ciencia y dice: son a este respecto de deplorar ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. No habla de Galileo, pero Gaudium et Spes tiene una nota al pie, y en la nota al pie está referida la biografía de Pio Pasquini. O sea que está hablando del caso Galileo. Bueno, esto no lo leo, pero en fin, son las conclusiones, ¿no?, de Cardenal Pupar, que fue el que pilotó todo este proceso, ¿no?, de revisión del proceso a Galileo, y las palabras de Juan Pablo II. La tesis que yo defendía en este trabajo es que Galileo ha sido víctima de dos injusticias. La primera es la injusticia de la intromisión ilegítima del poder de la Iglesia en la ciencia, que fue una injusticia. Otra cosa es que Galileo no pusiera las cosas fáciles, ¿no? Pero bueno, es igual, ¿no? Aunque fuera terco, aunque fuera orgulloso, aunque fuera burlesco, pues no quiere decir que... Pero hay una segunda injusticia, que es utilizar su caso como paradigma o como ejemplo típico de conflicto entre fe y razón, cuando Galileo es todo lo contrario. Cuando Galileo siempre defendió la compatibilidad. Entonces, ¿a qué viene hablar del conflicto entre fe y razón, ¿no? Bien, y con esto termino. Estas son palabras de Galileo, nuevamente de esa misma carta a la gran duquesa Cristina de Lorena de 1615. Yo aquí diría aquello que una persona eclesiástica de muy elevado rango. Esto es que la intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo funcionan los cielos. La frase no es de Galileo, la frase es del cardenal Baronio, que era bibliotecario vaticano. O sea, quiero decir que en ese ambiente renacentista había mucha gente y no estaban todos de acuerdo, ni muchísimo menos. El cardenal bibliotecario vaticano es el que decía estas cosas, y a Galileo le pareció: oye, esto, me gusta esta frase, me la quedo, ¿no? Y no se la está apropiando, no está plagiando, está diciendo aquello que hoy una persona eclesiástica de muy elevado rango. Este retrato también es de 1624. En toda la presentación he puesto dos retratos más o menos contemporáneos de Galileo y el resto son del siglo XIX, o sea, de la época de la expansión del mito. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. ¿Podemos pasar a la transparencia anterior a esta? Sí, claro. Las dos causas. A ver, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que claro, hoy no podemos juzgar lo que el Santo Oficio en aquel momento hizo, porque la historia es diferente, o sea, las cosas tienen un contexto en el tiempo, y es una opinión, probablemente equivocada, pero las cosas tienen, o sea, es lo mismo cuando juzgamos a lo mejor la Sagrada Escritura, pues con la óptica de hoy, y tienes que juzgar las cosas en su contexto, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tema
pues a lo mejor en aquel momento para mucha gente pues era, no sé, correspondía a la historia de aquel momento, ¿no? Y el tema de la fe y razón, a mí me parece que eso todavía ha tenido su historia recientemente, hasta tal punto que el propio Benedicto XVI pues ha hablado de estos temas de fe y razón y de la necesidad de compatibilizar y saber que donde la fe llega, perdón, donde la razón llega, a partir de ahí está la fe. O sea, el tema de fe y razón me parece que es un tema como hasta vigente, ¿no? De algún modo, ¿no? Hasta tal punto que Benedicto XVI pues, se ha pronunciado sobre ese asunto de una forma muy clara, ¿no? Sí. No sé si me equivoco. No, yo creo que no te equivocas para nada, ¿no? Me parece que las dos apreciaciones son muy pertinentes. A ver, sobre si podemos juzgar al Santo Oficio o no. Vamos a ver. ¿Qué estaba en cuestión? Estaba en cuestión la autoridad de la Escritura, ¿no? Porque incluso si no queremos ser literalistas, pero la Escritura, ¿no? Entonces, cuidadito, ¿eh? Porque además pocos libros había, ¿no? Y dice muchas cosas, algunas son sorprendentes, ¿no? Pero dice otras cosas que son muy sensatas, ¿no? Que uno las lee y dice, bueno, está hablando de España en el siglo XXI, ¿no? Parece. Entonces, está en cuestión la autoridad de la Sagrada Escritura y está en cuestión la autoridad eclesiástica. También. Galileo está diciendo que yo también puedo, yo no soy clérigo, yo no soy teólogo, pero yo también puedo decir cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, ante eso, el Santo es un poco por la línea por la que tú dices, ¿no? Señor Galileo, no, usted se está pasando, ¿no? Prudencia. Y además hay mucha gente, como un poco también lo que tú decías, ¿no? En Europa, en 1616, o sea, sí, a principios del siglo XX, en España había una elevadísima proporción de gente analfabeta, en 1616 en Europa, ¿no? Entonces, estas noticias están llegando a todo el mundo, están provocando escándalo, rumores, noticias transformadas, las fake news entonces, ¿no? Y esto no lo podemos permitir, ¿no? Si usted no nos da pruebas, esto no lo puede seguir diciendo, ¿no? Venga usted con más seguridad. Entonces, en ese sentido, sí, se puede decir que comprensión. Pero hay otro aspecto en el que sí podemos juzgar al Santo Oficio, que es juzgarlo con sus propias armas, por así decirlo. O sea, uno puede examinar las actas del proceso, o lo que queda de las actas del proceso, que es bastante, y las investigaciones históricas y decir, a ver, ¿hubo rencillas? ¿Hubo delaciones? ¿Hubo mentiras? ¿Hubo...? Entonces, claro, eso no es un papel honesto, ¿no? De defensa de la autoridad de la Escritura o de la autoridad eclesiástica, ¿no? Y de eso también hubo. Entonces, yo creo que también ser honesto con la historia es también estar dispuesto a reconocer esas cosas equivocadas que hubo. Y luego, en cuanto a la relación entre razón y fe, a ver, hay un peligro que es, hasta aquí llega la razón y a partir de aquí es la fe. Y yo pienso que esa no es la visión de Benedicto XVI. Ni pienso que sea la visión propiamente católica, porque la fe ilumina la razón, no está a continuación de, sino que ilumina la razón. Y de hecho es algo que defiende Galileo en sus escritos, ¿no? Dice, la mente del científico iluminada por el Espíritu Santo. En su labor científica está diciendo eso, Galileo. Y luego, y por otro lado, la labor de la teología no es una labor donde la razón se quede arrinconada, sino que la razón sigue tratando de hacer lo que puede, ¿no? Con los misterios, ¿no? Entonces, lo que pasa que en la tradición católica, que yo creo que muy bien encarna Benedicto XVI, es la razón, a medida que penetra más en los misterios, penetra, pero más se reconoce ignorante, ¿no? Se reconoce ignorante. Es si en realidad, o sea, estoy entendiendo algo, pero cuanto más entiendo, más me doy cuenta de que no entiendo, o de lo que no entiendo. Por eso necesito la fe, a partir de ahí. Sí, pero no son consecutivas, no son adyacentes, ¿no? Sino que están entrelazadas. Llega un momento en donde la razón no va más.
Bueno, no sé si es la mejor forma de decirlo. Obviamente la razón, claro que hay un momento en que la razón no da más, pero es una razón iluminada por la fe y es una fe que también busca ser entendida, que es lo que ha defendido siempre la tradición católica. La fe siempre, bueno, siempre, yo no digo en el siglo I, ¿no? Pero la teología cristiana surge enseguida, o sea, los intelectuales cristianos, ya en el siglo I, ya hay intelectuales cristianos, evidentemente no todo el mundo, pero, o sea, ya hay gente que quiere pensar la fe y se apoyan fundamentalmente en el neoplatonismo, ¿no? O sea, la fe siempre busca ser entendida, ¿no? ¿Que hay una limitación? Por supuesto, que la razón no, o sea, Dios no cabe en nuestra razón, no cabe, ¿no? Bueno, yo creo que te he respondido, ¿no? ¿De la frase? Sí. La frase de solo sé que no sé nada. Sí. Claro, se puede interpretar lo que está diciendo Manuel. Sí. Que no sé nada, porque de la fe pues tampoco me dice nada, pero es un poco el tema cuando vimos aquí lo que la inteligencia artificial, era impresionante ver cómo el cerebro humano llegaba a cosas que ni siquiera todavía la inteligencia artificial llegaba, ¿no? Y la ciencia va avanzando, pero cuanto más avanzamos lo que está diciendo, que más nos damos cuenta que somos hijos, o sea, somos muy pequeñitos, y Dios es lo de San Agustín que echaba en el vaso de agua. Sí. Quiero meter todo el mar en un vasito, ¿no? Sí, pero es un solo sé que no sé nada, pero sé muchas cosas, lo que pasa es que no lo sé todo. Pero hay una posible tentación que es, si no lo entiendo perfectamente, entonces no sé nada, que es, esas son las ideas claras y distintas cartesianas, que eso es lo que ha hecho muchísimo daño, porque hay que aceptar con naturalidad que las cosas las conocemos regularmente, imperfectamente, que el conocimiento imperfecto es conocimiento, pero es imperfecto. Que lo que no tiene sentido es el dividir. Si no es perfecto, no es conocimiento, que es la postura cartesiana, ¿no? Bueno, no sé si... Si nada más, Gonzalo, muchísimas gracias. Nos ha aclarado mucho de lo que es Galileo. Pues nada, gracias por su atención. Muchas gracias.